Pero muy bienvenidos, chicos, a una nueva enseñanza de la escuela bíblica. Esta vez para ustedes, los preadolescentes. Les habla la señora Eli, les mando un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte y espero que estén bien del otro lado y estén súper preparados con su hoja, con sus cuadernos, con su lapicera para ir anotando versículos y datos. Y por supuesto con sus Biblias. Y vamos a estar comenzando esta tarde, vamos a comenzar orando, ¿sí? Quiero que puedan estar agradeciendo a Dios por su gran misericordia, porque un día más despertamos, un día más podemos respirar y un día más podemos estar sanos en familia. Si tienen ustedes alguna petición ahí donde estén, algo que necesiten pedirle a Dios, ayuda, consejo en algo, pídanle a Dios, no tengan miedo de no ser escuchados porque les aseguro que Dios los escucha ahí donde están. Claro, si ustedes están en obediencia delante de Él. Recordemos que el pecado es una barrera entre nosotros y Dios, por eso cuando ustedes oren a Dios, cuando ustedes hablen con Dios, pídanle perdón primeramente por sus pecados. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias, Padre Santo, por un día más de vida que me diste a mí y a los chicos. Te pido que los guardes, Padre, en todo momento. Te pido nuevamente por tu protección sobre ellos. Te agradezco, Señor, por tu gran misericordia, porque a pesar de que no la merezcamos, tú renuevas cada día tu amor y misericordia. Gracias, Señor, y en esta hora te pido que puedas estar abriendo la mente de los pequeños para que ellos puedan entender lo que tú quieres decirles hoy con la enseñanza que traes. En el nombre de Jesús, que puedan entender tu enseñanza y yo que pueda enseñarles a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, chicos, como vieron en el título de hoy, vamos a estar hablando de un personaje de la Biblia, ¿sí? Que se llama Saulo, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando de Saulo. Para ser un poquito más específicos, vamos a estar hablando de Saulo de Tarso. Quiero que después ustedes me digan por WhatsApp si les suena este nombre, si alguna vez lo escucharon, si desde ya lo relacionan con algún personaje, otro personaje de la Biblia y esas cosas. Quiero que me digan por WhatsApp si ustedes quieren y si pueden. Vamos a ver que este Saulo del que vamos a hablar pensaba que obedecía a Dios, que él era una persona que, cumplía lo que decía la Biblia, lo que decía la ley y que era, por así decir, un hombre justiciero. ¿Y saben de qué manera Saulo pensaba que obedecía a Dios? Saulo perseguía personas y las entregaba a los gobernantes para que los encarcelaran o los mataran muchas veces, ¿sí? Estas personas que Saulo perseguía y que Saulo entregaba a los gobernantes no eran ni más ni menos que los primeros cristianos de la Biblia. Pero ¿quiénes eran estos primeros cristianos de la Biblia? Uno puede pensar quizá eran Adán y Eva, Moisés, o antes de Moisés Abraham, Isaac o Jacob. No. Estos primeros cristianos no eran esas personas que mencioné recién, sino que eran un grupo de personas que después de que Jesús vino a la tierra, murió y resucitó, creyeron en Él, en Jesús, en Cristo. Y por eso comenzaron a seguir sus enseñanzas. Estas personas no solo eran judíos, sino que eran personas de otras naciones o países, ¿sí? Ya no eran solamente los israelitas. De esta manera, esta gente formó lo que llamamos la iglesia, las primeras iglesias. Ellos fueron los primeros cristianos. Pero, lamentablemente, en esta época de la historia, no estaba permitido creer en Jesús, porque era, por así decir, una falsa creencia. Creer que el Mesías ya había venido era una blasfemia, una mentira para los israelitas. Había mucha gente y en muchos casos eran los mismos judíos, el mismo pueblo que Dios creó para mostrar su grandeza a otras naciones. Este pueblo fue el que no creyó. Siempre vamos a ver que es una parte, ¿sí?
De esta manera, como no se podía creer en Jesús porque era una falsa creencia, o por así decir, era una adoración a otro Dios, cosa que sabemos que es falsa porque Dios y Jesús son la misma persona. Las personas que creían en Jesús y se las reconocía como cristianos eran encarceladas, ¿sí? Eran perseguidas y hasta eran matados por los gobernantes y otros judíos. Y acá, entre quienes perseguían y atormentaban a estos nuevos creyentes, entra Saulo. Para Saulo, Jesús de Nazaret no podía ser el Mesías que tanto habían anunciado los profetas del Antiguo Testamento. Para él, la posición social de Jesús, o sea que era pobre, la forma en la que se manejó en la tierra, las personas con las que se juntó Jesús, que muchos de ellos eran pecadores, pero recordemos que Jesús los salvó, y las enseñanzas que Jesús daba no se ajustaban con la idea que Saulo tenía acerca del Mesías, con la idea que a él le enseñaron acerca del Mesías. Para Saulo y otros judíos, este Mesías tenía que ser rico, famoso, quien los iba a rescatar de la pobreza y de los países que los perseguían. Esta fue la forma de pensar que le enseñaron a Saulo y a muchos otros judíos de esta época, y aún hasta el día de hoy hay judíos que no creen que Jesús haya venido a la tierra, ¿sí? Ellos pensaban así, pero no entendieron que Jesús vino a hacernos ricos, pero espiritualmente, ricos en amor, paz y sobre todo nos vino a salvar, pero del infierno. Y volviendo a lo que Saulo pensaba acerca de Jesús, lo peor para Saulo era que Jesús fue crucificado. Para él, solo los ladrones y los delincuentes podían ser crucificados. No importaba que los primeros discípulos hayan dicho que Dios había resucitado, que Jesús había resucitado y que se les había aparecido vivo en diferentes ocasiones. Saulo no creía estas historias. Para Saulo estas historias eran mentiras, eran puros inventos de los discípulos. Es así que para Saulo Jesús era un impostor. Jesús y las enseñanzas que él había dado acá sobre la tierra eran una farsa. Así que bueno, de esta manera Saulo se convirtió en un enemigo del cristianismo. Les voy a leer algunos versículos en los que, podemos observar la actitud de Saulo, ¿sí? En Hechos 7:58 dice: los que estaban apedreando a Esteban era un servidor del Señor. Él se ocupaba de predicar el Evangelio, ¿sí? De poder predicar a las personas que no conocían acerca de Dios. Así que vemos que en este versículo de la Biblia dice: los que estaban apedreando a Esteban, o sea, estaban tirándole piedras a Esteban justamente por estar predicando, dejaron los vestidos a los pies de un hombre que se llamaba Saulo. Acá es donde vemos que Saulo entra en escena. En Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban, ¿sí? Y vemos que sigue el versículo y dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En aquel día dice que hubo una gran persecución. Después vemos en otro versículo, en Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres, a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vemos que en los primeros versículos de Hechos 8 se nos habla de Saulo, ¿sí? Y después vemos en Hechos 26:11, terminando con los versículos, vemos que acá, él cuenta lo que hizo. Y él dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Esto se refiere a los cristianos. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Es decir, él no se cansaba de perseguir a los cristianos. Él, hasta que no cumplía su cometido de arrestar a los cristianos, no paraba. Saulo estaba preocupado por el crecimiento que, estaba teniendo el cristianismo a su alrededor. Por eso es que él salía a combatir contra estas personas con el único propósito de destruir el cristianismo. Esto pasaba porque él pensaba que el cristianismo y Jesús eran una amenaza contra Dios y los judíos, contra lo que Dios enseñaba en el Antiguo Testamento. De esta manera él pensaba que estaba haciendo un bien delante de Dios, que estaba obedeciendo. En realidad,
parecer, bueno, él sí obedecía la ley, él cumplía los mandamientos que Dios mandó, que bueno, la ley es la Biblia, el Antiguo Testamento y todos los mandamientos que hay en el Antiguo Testamento. Vemos que él era un fariseo. Fariseo significa que tenía un puesto importante entre los judíos, principalmente entre los líderes judíos, pertenecía a un linaje importante de la tribu de Benjamín. Dios le dio una oportunidad a Saulo de arrepentirse, porque Saulo creía que hacía bien las cosas, que obedecía a Dios, pero él no lo hacía. Estaba persiguiendo a los hijos de Dios, a quienes, bueno, luego vamos a ver, serían sus hermanos. La Biblia nos dice, y acá pueden apuntar, en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo había muerto por Saulo. Dios ya demostró su amor para con Saulo. Solo quedaba que Saulo aceptara este regalo, que pueda reconocer que Jesús era el Señor, que Jesús era Dios mismo. Otro pasaje de la Biblia nos explica en Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto significa que Él murió como sacrificio por nuestros pecados y que Dios nos amó primero. No importa lo que hagamos, Dios nos amó primero. No importa lo que Saulo estaba haciendo, no importa que él haya obedecido la ley, que él haya intentado que se mantengan las enseñanzas del Antiguo Testamento, eso no importaba, porque lo que importa es la obra que Dios hizo en la cruz, no lo que nosotros hagamos o lo que Saulo haya hecho, ¿sí? Les estaba diciendo que Dios le dio una oportunidad a Saulo. Vemos que a Saulo le autorizaron una misión muy importante. Él tenía que viajar a Damasco para encarcelar a todos los cristianos que se encontraran en esa ciudad. Cuando Saulo estaba preparado para poder entrar en la ciudad, sucedió algo inesperado. La Biblia nos relata en Hechos 9 que a las puertas de Damasco una poderosa luz cegó a Saulo, tirándolo por tierra. Entonces una voz le dijo: ¿por qué me persigues? Pablo respondió en ese momento: ¿quién eres, Señor? A lo que la voz le contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad. Allí se te indicará lo que tienes que hacer. Vemos que Jesús mismo se presenta delante de él y le dice: a quien tú persigues. Imagínense ese momento. Pablo no creía en Jesús, en ese Mesías que murió crucificado, pero ahora ese mismo Mesías, estando Saulo a punto de arrestar, a punto de atrapar a más cristianos, él es detenido por una luz y por una voz que le da una orden. ¿Quién era? El mismo Jesús, el mismo Cristo. Y seguramente estaba pensando en que era Dios que se le había revelado en ese momento. Era el mismo Dios que había hablado en el Antiguo Testamento. Pero para sorpresa de Saulo, aquel al que era acabado de reconocer como Señor, se identificó como Jesús de Nazaret, a quien él consideraba como un ser indigno, como un Mesías impostor, un falso, ¿no? Pablo estaba convencido de que Jesús de Nazaret estaba muerto y sepultado, pero ahora comprendió que no era así. Y es entonces cuando seguramente Saulo se dio cuenta de que las palabras que Esteban había dicho antes de morir eran absolutamente ciertas. En Hechos 7:52 vemos lo que Esteban había dicho: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Acá Esteban se refería a Jesús hecho carne. Fue en este momento cuando Saulo entendió, cuando Saulo reconoció por primera vez el señorío y la autoridad de Jesús. En Hechos 9:6 nos dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y es acá donde vemos que por primera vez a Saulo Dios le da una orden. Él pensaba hasta ese momento, que estaba siguiendo las órdenes de Dios, pero como no creyó en Jesús, en su muerte y resurrección, él estaba en gravísima desobediencia, y mucho más porque perseguía a los hijos de Dios. Si seguimos leyendo el relato, vamos a ver que Saulo hizo todo lo que el Señor le mandó. De esta manera vemos que más adelante Saulo es el mismo Pablo que enseñó a Timoteo
el mismo Pablo que escribió 14 libros del Nuevo Testamento, que estos libros son en realidad cartas que él escribió a las diferentes iglesias que él enseñaba desde la distancia y muchas veces desde la misma cárcel. Imagínense eso, Pablo fue muchas veces encarcelado. Él era perseguidor antes y ahora se había convertido en perseguido. Pero todo esto por amor a Dios. Él amaba a estas personas que tanto había perseguido y tanto había hecho sufrir, porque él entendió cuál era la verdadera obediencia a Dios. Jesús mismo se mostró en él y hoy Jesús, Dios, se muestra a nosotros a través de su palabra. No es necesario que se nos aparezca una luz resplandeciente enfrente de nosotros que nos hable una voz súper grave, súper gruesa y súper que te da miedo. No es necesario porque en la Biblia dice que bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Dios hoy se muestra a nosotros a través de su palabra, a través de todos los sabios consejos que hay en ese libro que tenemos ahí guardado y muchas veces no lo sacamos. Este libro es el libro de la vida. Ustedes ahí van a entender cómo se maneja el mundo, cómo ustedes se tienen que comportar para que les vaya bien en la vida. También van a ver cómo se tienen que comportar para que les vaya mal en la vida, con muchísimos ejemplos de personas que hicieron las cosas mal, de personas que hicieron las cosas bien. Van a ver cosas que van a pasar a futuro o muy próximamente. Van a entender quién es Dios, quién es Jesús y qué significa obedecer. Pero si estoy todo el día con el teléfono, todo el día jugando videojuegos, viendo películas o lo que esté dando en la tele, vamos a creer cada vez menos en ese Dios y mucho menos en ese libro que tiene muchas letras y que parece súper aburrido. En ese momento, Pablo quedó cegado. Entró a la ciudad de Damasco y se instaló en la casa de Judas. No Judas el traicionó a Jesús, sino Judas un hermano. La Biblia dice que se quedó ahí durante 3 días. Ahí fue donde apareció un hombre llamado Ananías, que ese hombre fue enviado por Dios. Ananías puso sus manos encima de Pablo y al instante recuperó la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Después de esto, Saulo cambió de visión. No solamente recuperó la vista, sino que cambió de visión. Ananías lo bautizó y por 3 años Saulo le predicó a la gente que había en Damasco. Los judíos lo odiaban y hasta planearon matarlo, pero los hermanos, a quienes él una vez persiguió, lo ayudaron a escapar. Cuando Saulo fue a Jerusalén, trató de ir a ver a los hermanos con los que se escribía a través de cartas, pero ellos tenían miedo de Saulo porque él era reconocido por ser un gran perseguidor de cristianos. Pero un discípulo llamado Bernabé convenció de que Saulo había cambiado de verdad. Así es como Saulo se unió a la iglesia de Jerusalén y empezó a predicar con entusiasmo las buenas noticias de Dios. Fue con el tiempo que la gente comenzó a llamarlo Pablo. La historia y los hechos de Pablo no terminan acá, chicos. Lo pueden ver en el Nuevo Testamento. Después del libro de Hechos tienen 14 libros que hablan sobre Pablo. La vida de Pablo nos deja una gran enseñanza. Aún ustedes siendo chicos todavía, pero ahora que están en crecimiento, tienen que empezar a entender todo esto que Saulo entendió, ¿sí? Todo esto que le fue revelado. Estamos acá en la tierra de paso y nuestra misión acá es obedecer a Dios, agradarlo. Así que pequeños, les animo a que sigan desde sus hogares, a que sigan en compañía de sus familias, cuando estén solos, en todo momento obedecer a Dios. Y bueno, chicos, así finalizamos nuestra clase de hoy. Si no entendieron algo, no duden en preguntar por el grupo o me preguntan por privado si tienen vergüenza, pero no se queden con la duda. Ahora vamos a pasar a las actividades. Se las voy a dejar por WhatsApp. En el primer punto van a tener que responder las 3 preguntas que les dejo. En el segundo punto, completar con lo que es correcto. Si no entienden, me preguntan en el grupo o por privado. Y en el tercer punto van a tener que escribir la biografía de Saulo. Van a tener que buscar en sus Biblias las respuestas de los datos que les voy a estar indicando en la hojita de las actividades. Así que eso es lo que tienen que hacer. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. ¿Sí, chicos?
Será hasta la próxima clase de esta manera por un video. Siempre oro por ustedes y deseo que podamos vernos pronto y poder darnos un fuerte abrazo. Bueno, me despido, soy la señora Eli y nos vemos pronto si Dios quiere.